Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de conversar con un talento permanente de este programa que siempre nos da soporte. Estamos con Pavel de Camps, a quien le damos una acalorada bienvenida y venimos a hablar de cómo las redes sociales se han convertido en parte del campo de batalla. Así mismo, bueno, encantadísimo de estar aquí con ustedes. La verdad que me siento en familia. Así es. Y cómo el poder de las redes sociales cada día se está imponiendo, incluso en las guerras. Y es que es el principal medio de comunicación y de interacción de lo que está sucediendo. Y ha sido la primera prueba para TikTok en una guerra. Y bueno, ¿qué prueba? Se convierte en la red social principal de las tendencias, en los contenidos, y que solamente con los hashtags utilizados, señores, estamos hablando que se ha generado al principio de la guerra más de 25 billones de impresiones de un hashtag, para que ustedes vean cómo esta red social ha viralizado todo. Y de las 18 guerras, señores, esta es la que más se está socializando. Muchos dicen que es la guerra porque son blanquitos. Bueno, que sucede en una capital europea con acceso a internet, donde todo el mundo tiene un smartphone, quizás todo eso influye. No, también se ha visto esto porque en otras demarcaciones sí también se socializa el tema de las guerras. Lo que pasa es que no es noticia. Es noticia porque está en Europa, es noticia porque hay intereses más bien políticos, pero guerras son guerras. Claro. Y ninguna podemos aceptarla que una es mejor que otra. Los derechos de los humanos son muy importantes, y como esta guerra ha demostrado incluso de ambas partes cómo la gente está participando. Incluso son los mismos soldados que son los principales protagonistas a la hora de informar a la ciudadanía a través de las redes sociales. Pavel, quería preguntarte algo. Decían que los medios de comunicación tradicionales han perdido un poco el interés, de hecho, en la guerra. Sin embargo, en las redes sociales sigue sumamente activa. ¿Entiendes tú que es así? No, como dicen que también hay una agenda. Y a nivel global hay agendas que los países están posicionando a través de los medios de comunicación. Como puedes ver, en esta guerra en particular solamente se está permitiendo que se escuche a un bando. Cuando en una democracia, donde tú tienes libre acceso a la información, se supone que tú tienes derecho a escuchar hasta tu contrario. Y esto es de verdad que está poniendo en comillas lo que es la democracia. No tenemos una democracia totalmente libre, donde podamos cada ciudadano hacer nuestro propio juicio y hacer nuestra opinión de lo que está sucediendo. No simplemente que un medio que es controlado por una de las partes quiera dar una información. Incluso... Pero ¿no es esto lo que hemos visto en Rusia, Pavel? Donde se ha, digamos, prohibido todas las redes sociales, ya se prohibió Instagram, incluso solamente son los medios nacionales los que pueden dar noticias, están autorizados. Empezó, el primer bloqueo fue en YouTube con el tema de RT, que es un medio de noticias. Sí. Es un medio reconocido a nivel internacional, independientemente del país que sea. Siempre se ha caracterizado de ser muy profesional en los contenidos. La diferencia es que tiene, porque es ruso, ya tiene RT es se le da que tiene un sesgo a la información. Pero de lo mismo, del otro lado, aquí usted ve incluso posiciones que son muy radicales contra este país. Entonces, lo que es igual no es ventaja. Lo que tenemos en una democracia, lo que vivimos por lo menos, vamos a ponerlo de este lado en América, tenemos derecho de escuchar todos los bandos. Y nosotros, como ciudadanos individual, podemos hacer nuestro propio juicio. Pero cuando tú controlas la información, tú estás bloqueando mis derechos de estar informado oportunamente y con las informaciones que se estén socializando o compartiendo en lo que es el combate a la guerra, para uno tener una idea real de lo que está sucediendo. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con lo que hizo Occidente, con lo que promueve la Unión Europea? No creo que es correcto ni de Rusia ni de Europa el bloqueo de medios de comunicación, que su deber es informar de forma profesional a la ciudadanía a nivel global. Todo aquel que quiere tener información de ello hace su juicio. Tú no puedes en una democracia obligar a solamente escuchar a lo que tú consideras que se debe de escuchar.
Y eso no es democracia, eso es que un control de la información. Y cuando tú controlas la información, perdemos los derechos. Y eso es muy grave Claro, en pero estos yo creo tiempos. que lo que han dicho, no necesariamente estoy de acuerdo, pero lo que he podido leer, como que dicen, bueno, incluso la Unión Europea ha calificado Sputnik y RT como armas de guerra. ¿Por qué? Porque te arman un esquema en las redes sociales donde te dan una versión totalmente comprometida de los hechos, y a eso al final incidenta, eso al final crea una percepción a nivel internacional de que lo que está sucediendo quizás no es lo que está pasando. Entonces al final la conversación, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump también, que fue lo que hizo Twitter, quizás tú pudieras decir que fue una especie de censura también, pero al final no es una regulación, digamos, a medios digitales que antes no tenían la incidencia que tienen en estos momentos. ¿O tú crees que de verdad tenemos que dejar que siga funcionando la mano invisible, digámoslo así, y que se regulen ellos mismos su Bueno, funcionamiento? si fuese así, entonces el uso de bots que se usa en República Dominicana para ponerte tendencia y tapar los temas que son de interés nacional, entonces eso es democracia también. El uso de bots. El uso de bots, porque también se usa bot para posicionar temas. Claro. Entonces, si tanto que luchamos por las libertades, tenemos derecho de escuchar incluso hasta nuestro contrario para saber cómo está pensando. Claro, ¿no? Porque 100% de en acuerdo. alguna posición tendrá ello algo de razón, pero también del lado que estemos nosotros también tengamos varias razones. Pero por eso es tan importante escuchar ambas partes y uno poder hacer un juicio, porque en la libertad la libertad de expresión, y nosotros tenemos el derecho de escuchar a todos por igual, esa libertad nos permite hacer un razonamiento y incluso saber el hilo conductual de cuál es la información correcta o cuál es la información incorrecta. Pero eso es una decisión individual que nadie tiene derecho de bloqueártelo. En el caso de las fake news que hemos visto, incluso aquí estuvo hablando Charlene de eso hace unas semanas, en la que decían, Leonardo DiCaprio dio 10 millones para Ucrania, y ¿qué tanto se ha manejado? Porque eso es otra parte también importante dentro de la guerra. ¿Tú has podido medir la incidencia? La incidencia de los fake news, eso no viene de ahora, eso es incluso una estrategia. Hay un documento que se circuló y se probó en Europa con esta guerra cuando a los niños estaban llegando información noticiosa para crear alarma, preocupación y buscar el favor del electorado. Y esto se pudo comprobar en Europa, el miedo que tenían los niños porque estaban consumiendo contenido, les llegaban contenido especialmente para ellos, para crear esa preocupación. Y es una forma de manipular. Hay que tener mucho cuidado. Las informaciones que vemos en las redes sociales hay que sesgarlas, incluso compararlas. Tanto es así, hemos podido comprobar en el 3 o 4 meses de análisis, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, que incluso los dominicanos validan una información. Cuando pudimos analizar diferentes medios de noticiosos, pudimos ver que los dominicanos tienen hasta 3 y 4 medios buscando la misma información. Y esto es para saber los diferentes puntos de vista que tiene cada medio para ello hacerse un juicio. Y eso nos da la conclusión que los dominicanos, así como cualquier ciudadano en el mundo, valida informaciones, porque estamos constantemente buscando información de los temas que nos interesan. Y el tema de la guerra que está sucediendo en Ucrania también es de interés global. Y por eso que cuando empezó esto, pudimos notar en diferentes partes del país que los ciudadanos dominicanos escribían y mencionaban a ambos bandos o a un bando determinado de esta guerra, dando su opinión o suministrando información que considera importante. Por eso que las redes sociales no es simplemente un medio también de consumir información, sino también un medio de socializar de nuestras opiniones y la libertad que tenemos de tener una expresión de un suceso como esto, si estás a favor o en contra, claro, o está en contra de ambos. También vemos, noticia no es necesariamente información, noticia puede ser desinformación también. Entonces, Pavel, antes teníamos la información, la obteníamos a través de los medios tradicionales, ¿verdad? Los periódicos, por lo general, algún libro, un ensayo,
Y eso pasaba por un filtro editorial, digámoslo así. Con las redes sociales hemos visto cómo se ha democratizado el acceso a la información, pero también la posibilidad de dar información, de crear una noticia, de reproducirla. ¿No crees tú que si lo de antes, si tener que pasar por un editor no era censura, simplemente era para, digamos, promover el bien común, usted debe cerciorarse de que la información que usted me está dando está avalada, es cierta, tiene algún sentido? ¿Por qué? Porque eso es un impacto en la sociedad de una u otra manera. Ahora lo que están tratando de hacer las diferentes plataformas de que se verifique la veracidad de las informaciones, de que no se trate de promover un interés de un grupo particular, no tiene sentido. ¿Es censura eso? No, lo que sucede es que también tiene que verlo en el sentido general. A esos filtros muchas veces no sacaban información cuando no conviene a grupos económicos. No, claro, estoy Entonces, de acuerdo. no todo se filtraba. Y ahora con la democratización que ha permitido las redes sociales, ha permitido de que los ciudadanos, y principalmente los dominicanos, podamos escuchar todas las informaciones, incluso sin filtro. Pero es una decisión individual que tú debes, ya se ha convertido en un derecho ciudadano de estar informado. Eso ya es una necesidad. Y tanto es así que cuando pudimos hacer en este análisis reciente, siempre lo vivo haciendo cada cierto tiempo, notamos que cada día son más jóvenes la cantidad que son consumidores de lectores, ¿sí? Es decir, que el 56% del consumo de esta información son personas de 34 años hacia abajo. Y cada día estamos viendo incluso menores de edad que están consumiendo información. Y eso es el surgimiento de medios locales que informan a través de TikTok. Y han crecido rápidamente. Informan dinámicamente, claro. Sí, están porque hay para todo público. Y cada red social tú tienes un estilo muy particular para tú socializar la información. Y los medios deben entender que deben adaptarse a esto. Las redes sociales no son enemigas de los medios, al contrario. Le está abriendo más ventanas para incluso para generar comercio. Porque un ejemplo, si estamos en radio, esto es un medio. Pero tú agregas las redes sociales y tú pones YouTube también, que son medios audiovisuales. Tú estás abriendo más canales, entonces tienes más espacio para tú colocar anuncios. Así que hay una mayor diversificación. Lo que cada día está convirtiendo esto es ser más profesionalizado el área, que no se limita, como estamos ahora, ya no nos limitamos estrictamente a la radio. Ya podemos estar, incluso hasta en la televisión podríamos estar. Pavel, muchísimas gracias, brillante, de verdad. Sí. Como siempre. ¿Cuándo te tenemos aquí otra vez? Yo me quedé con ansias de más, porque yo tenía siempre las que redes. tenga aquí este cafecito. Horas, ¿eh? Este cafecito, muy bueno, por cierto, se lo recomiendo. ¿Oíste, Qué Cristian? bien. Pavel, tú has dejado de hacer, no me he fijado en los rankings de los políticos con mayor tendencia en las redes sociales. Yo ¿Tienes un tiempito que no lo haces? Tan bajito. No, tengo tiempo que no publico. Lo que sucede es que la gente no sabe que eso también cuesta mucho dinero. Claro. Exactamente. El que Pero quiera ranking, sí, que pague ranking. exacto. El que quiera la información, yo con mucho gusto lo publico, pero es que eso equivale a muchos costos. Ahí Claro. está. Y Eso, tener la información actualizada. Yo siempre saco parte de mis proyectos, un 10% para invertir, para socializar información y que las personas conozcan la realidad. Porque, ¿qué está sucediendo en las redes sociales? Que aquí abultan información, así crean falsas tendencias. Claro, eso es Y estamos lo que hablando. tratamos es de que la gente conozca la realidad de lo que está sucediendo y cuál es la influencia real que tienen los ciudadanos en el target dominicano. Pavel, una de las cosas que llama aquí mucho la atención, que hay personas que se autoproclaman, yo estoy en primera posición, yo estoy en tal, pero sin numeritos, solamente como una idea que se expone fundamentándose en la percepción. Entonces yo exhorto a esas personas a que contraten profesionales como tú para que le den sustento a sus enunciados, a sus declaraciones. Claro, y además se demuestra con datos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que los números son exactos, precisos y además te da objetividad. Dame Y tus redes sociales, Pavel. Y perdón. muy fácil, me pueden buscar como Pavel de Camps B de Vargas, o busquen en Google, simplemente escriban Pavel de Camps y ahí encontrarán toda información sobre mí. Pavel de Camps con nosotros. No se muevan de ahí que continuamos.